buenas obras, perseveremos en tu designio con sinceridad de corazón y lleguemos bien dispuestos a las fiestas de Pascua. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro del Éxodo. En aquellos días el Señor dijo a Moisés: Anda, baja del monte que se ha pervertido tu pueblo, el que tú sacaste de Egipto. Pronto se han desviado del camino que yo les había señalado. Se han hecho un novillo de metal, se postran ante él, le ofrecen sacrificios y proclaman: Este es tu Dios Israel, el que te sacó de Egipto. Y el Señor añadió a Moisés: Veo que este pueblo es un pueblo de dura cerviz. Por eso déjame, mi ira se va a encender contra ellos hasta consumirlos, y de ti haré un gran pueblo. Entonces Moisés suplicó al Señor su Dios: ¿Por qué, Señor, se va a encender tu ira contra tu pueblo que tú sacaste de Egipto con gran poder y mano robusta? Tendrán que decir los egipcios: con mala intención los sacó para hacerlos morir en las montañas y exterminarlos de la superficie de la tierra. Aleja el incendio de tu ira, arrepiéntete de la amenaza contra tu pueblo, acuérdate de tus siervos Abraham, Isaac e Israel, a quienes juraste por ti mismo diciendo: multiplicaré vuestra descendencia como la estrella del cielo, y toda esta tierra de que he hablado se la daré a vuestra descendencia para que la posea por siempre. Y el Señor se arrepintió de la amenaza que había pronunciado contra su pueblo. Palabra de Dios. Acuérdate de mí, Señor, por amor a tu pueblo. Acuérdate de mí, Señor, por amor a tu pueblo. En Horeb se hicieron un becerro, adoraron un ídolo de fundición, cambiaron su gloria por la imagen de un toro que come hierba. Acuérdate de mí, Señor, por amor a tu pueblo. Se olvidaron de Dios, su Salvador, que había hecho prodigios en Egipto, maravillas en el país de Cam, portentos junto al mar Rojo. Acuérdate de mí, Señor, por amor a tu pueblo. Dios hablará ya de aniquilarlos, pero Moisés, su elegido, se puso en la brecha frente a él para apartar su cólera del exterminio. Acuérdate de mí, Señor, por amor a tu pueblo. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a los judíos: si yo doy testimonio de mí mismo, mi testimonio no es válido. Hay otro que da testimonio de mí, y sé que es válido el testimonio que da de mí.
Vosotros enviasteis mensajeros a Juan, y él ha dado testimonio de la verdad. No es que yo dependa del testimonio de un hombre. Si digo esto es para que vosotros os salvéis. Juan era la lámpara que ardía y brillaba, y vosotros quisisteis gozar un instante de su luz. Pero el testimonio que yo tengo es mayor que el de Juan. Las obras que el Padre me ha concedido realizar, esas obras que hago dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. Y el Padre que me envió, él mismo da testimonio de mí. Nunca habéis escuchado su voz, ni visto su semblante. Y su palabra no habita en vosotros, porque al que él envió no le creéis. Estudiáis las Escrituras pensando encontrar en ellas vida eterna, pues ellas están dando testimonio de mí. Y no queréis venir a mí para tener vida. No recibo gloria de los hombres. Además, os conozco y sé que el amor de Dios no está en vosotros. Yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibisteis. Si otro viene en nombre propio, a ese sí lo recibisteis, sí lo recibiréis. ¿Cómo podréis creer vosotros que aceptáis gloria unos de otros y no buscáis la gloria que viene del único Dios? No penséis que yo os voy a acusar ante el Padre. Hay uno que os acusará, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Si creyerais a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Pero si no dais fe a sus escritos, ¿cómo daréis fe a mis palabras? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Este proyecto liberador de Dios parecería que debiera provocar el entusiasmo de parte de la humanidad. Y sí, cuando Dios muestra su intención de darnos libertad, incluso libertad frente a nuestra propia conciencia, porque nos perdona el pecado que nuestra conciencia nos echa en cara. Cuando Dios muestra esa intención de liberar, eso causa admiración, alegría, acogida. Pero por otro lado, en la humanidad siempre ha habido el propósito de hacer prevalecer unos intereses por encima del designio de Dios. En el camino de la libertad, que es el desierto, después de abandonar Egipto y dirigiéndose a la tierra prometida, hay un camino que recorrer que implica el desprendimiento de la mentalidad de esclavos. Pero hay otra amenaza, y es la perversión de querer apoderarse de los que una vez fueron esclavos del faraón para tenerlos ahora como esclavos de otro grupo. Y aquí es donde viene el intento por someter a los que fueron liberados. Este intento se realiza de una manera sutil. Aparentemente al pueblo no se le cambia la fe. Si nosotros miramos, cuando le presentan el becerro de oro, le dicen: este es tu Dios, el que te sacó de Egipto. Palabra por palabra, eso está
en la fe israelita. Sin embargo, lo que se le está mostrando no es Dios. Es una fabricación humana con la cual se va a sustituir a Dios. La manera como nos presenta la primera lectura este hecho resulta dramática, porque en el fondo está el conflicto interior de Moisés, que siente el deseo de rechazar ese pueblo idólatra para él ser el nuevo patriarca, pero al mismo tiempo entiende que sustituir a Abraham echaría por tierra las promesas de Dios a Abraham y a sus descendientes. Moisés se da cuenta de que el único camino que queda es la fidelidad del Señor. A pesar de que el pueblo ha sido desleal, el Señor permanece leal. Pero esa no es una lección definitivamente aprendida. Cuando Jesús comienza a manifestar que Dios quiere que el ser humano sea libre, cuando Jesús se dedica a cultivar la libertad en las personas, hay quienes se oponen. Y ahora, en este momento, lo que venimos leyendo en estos 3 últimos días es como una especie de juicio que se le hace a Jesús ante la historia. Jesús alega ser el representante de Dios y como base de su alegato, él presenta el hecho de que está trabajando por la libertad humana. Los dirigentes del pueblo alegan que Jesús es un infractor de la ley, como ellos le entienden, como a ellos les conviene, y que por eso Jesús es un maldito de Dios. Y entonces vienen los cargos y los descargos. Jesús presenta sus testimonios y curiosamente él presenta 3 testigos. Juan Bautista, sus obras que quedan en el centro y las Escrituras. Jesús dice que él no se apoya en el testimonio de Juan, que Juan ciertamente dio testimonio a favor de él y ahí está la voz de los profetas, pero no, él no se apoya en el testimonio de Juan. En lo que se refiere a las Escrituras, les dice, ustedes no creen en las Escrituras, porque si creyeran, se darían cuenta de que ellas están hablando de mí, en el sentido de que la acción de Dios a lo largo de la historia del pueblo ha sido una acción liberadora. Y por consiguiente, si Jesús está trabajando por la libertad del pueblo, las Escrituras lo señalan a él. Pero él dice, el único testimonio en el que me apoyo es el de las obras que mi Padre me ha encargado realizar. Esas obras son suficiente testimonio de mí. O sea, el único testigo a favor suyo es Dios. Dios le encargó trabajar por la libertad de su pueblo, él lo está haciendo y eso es suficiente. No se necesita más. En lo que se refiere a los dirigentes, Jesús los descalifica. Les dice, ustedes nunca han escuchado a Dios.
ni siquiera han visto su semblante. Ustedes hablan de Dios sin haber oído a Dios. Ustedes presentan un Dios que no les consta porque ustedes no lo conocen. Primera descalificación sumamente grave, porque el Dios del que hablan es un Dios de teorías. Su conocimiento de las Escrituras no es conocimiento de la palabra de Dios, es más bien un saber académico, porque ellos han reducido la palabra de Dios a un libro de texto. Luego les dice, yo los conozco muy bien y el amor de Dios no está entre ustedes. Es decir, la convivencia que ustedes han organizado se ha hecho de espaldas al amor de Dios. No hay amor de Dios en esta forma como ustedes tienen organizada la sociedad. Y por eso ustedes no representan a Dios. Y por último les dice, yo no los acuso. En coherencia con lo que veíamos ayer, Jesús ni condena ni salva solo Él. Se necesita que el hombre se salve por Él. Yo no los acuso, les dice Él. El que los acusa es aquel en quien ustedes dicen que se apoyan, Moisés. Primero porque el sometimiento del pueblo que ellos están haciendo no está de acuerdo con la obra liberadora de Moisés. Y además porque los escritos de Moisés señalan en otra dirección, no para oprimir al pueblo, sino para garantizarle la libertad. De manera les dice Jesús que ustedes no le han querido dar fe a Moisés y por lo tanto no le van a dar fe a mis palabras. Allí tenemos el juicio que se está realizando y cómo ese juicio pervive en nuestros tiempos. Hoy, cuando una persona se dedica a abrirles los ojos a la gente para que vean la realidad, para que no se dejen llevar del cuento de que Dios los condenó a vivir una vida miserable porque ese es su destino. Y cuando se dan cuenta las personas de que lo que ocurre es que hay un tejemaneje de poderes que está tratando de someter las conciencias con cuentos, con engaños, con doctrinas, inclusive a veces repitiendo palabra por palabra textos de la Biblia. Cuando los profetas de hoy se dedican a abrirles los ojos a la gente, entonces esos son declarados malditos, como lo hicieron con Jesús. Nosotros necesitamos darnos cuenta de que esta matanza sistemática de líderes sociales en el país no es por el cuento que nos están diciendo de que son castrochavistas, de que son guerrilleros. Allí hay otra cuestión que nosotros necesitamos discernir con independencia de pensamiento. A Jesús lo rechazaron
por su praxis liberadora, porque Él le hacía ver a la gente que Dios quería que fueran libres, porque le hacía sentir a la gente que Dios quería que fueran felices. Y así hay muchos hombres y mujeres que en comunidades que nosotros ni nos imaginamos, viviendo en condiciones de una pobreza que resulta humillante. Hay hombres y mujeres que se dedican a abrirles los ojos a la gente y a decirles: este no es el destino de ustedes, esto no es lo que ustedes se merecen, ustedes tienen derecho a esto y a esto otro, ustedes pueden reclamar esto porque si otros lo disfrutan, ustedes también pueden. Y esas personas resultan hoy tan incómodas como Jesús en otro tiempo.